En el año 12 del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 9 años en Samaria, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y éste fue hecho su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él, y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arriesgaran o arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria, y los estableció en Alá, en la región del Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que les hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. Además, los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios y construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades, lo mismo en las ciudades fortificadas. También levantaron piedras sagradas y representaciones de acera en cada colina y bajo todo árbol frondoso, y conforme a las prácticas de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos, quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran los mandamientos y leyes de toda la enseñanza que Él había dado a sus antepasados, por medio de sus siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios, despreciaron sus leyes y la alianza que habían hecho con sus antepasados, y los mandatos que les había dado. Además, siguieron a dioses sin ningún valor, con lo que también ellos perdieron su valor, e imitaron a las naciones que había a su alrededor, cosa que les había prohibido el Señor. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron 2 becerros de bronce fundido y una representación de acera, y además adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. También hicieron quemar a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y los entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando su ira. Por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia, y no dejó más que a la tribu de Judá. Pero tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las prácticas de los de Israel habían establecido. Entonces el Señor rechazó a todos los descendientes de los israelitas y los humilló, entregándolos en manos de salteadores hasta arrojarlo de su presencia. Separó de la dinastía de David a Israel, y los de Israel hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo que los israelitas se apartaran del Señor y pecaran gravemente. Así, los de Israel cometieron los mismos pecados que habían cometido Jeroboam y no los abandonaron. Finalmente, el Señor
apartó de su presencia a Israel como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Y así los de Israel fueron llevados cautivos a Asiria, donde están hasta el día de hoy. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaín, y la estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y vivieron en sus ciudades. Pero como esta gente no rendía culto a Jehová, cuando comenzaron a establecerse, el Señor les mandó leones, los cuales mataron a algunos de ellos. Fueron entonces a decirle al rey de Asiria: la gente que has llevado a las ciudades de Samaria para que establezca allí, no conoce la religión del Dios de ese país, y por no conocerla, Él les ha mandado leones que los están matando. Así pues, el rey de Asiria ordenó: envíen a algunos de los sacerdotes que trajeron cautivos para que vayan a vivir allí y les enseñe la religión del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel, y les enseñó a rendir culto al Señor. Pero cada nación se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaba, y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron una representación de Sucot, Benot, los de Cuta una de Nergal, y los de Amat uno de Asima. Los de Aba hicieron un Nibas y un Tartac, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adramelec y Anamelec, sus dioses. Además rendían culto a Jehová, pero nombraron sacerdotes de entre ellos mismos para que prestaran servicio en los santuarios paganos. Así que, aunque rendían culto al Señor Jehová, seguían adorando a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados. Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto a Jehová, ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó: no rindan cultos a otros dioses, ni los adoren, ni les sirvan ofreciéndoles sacrificios. Ríndanme culto a mí, a Jehová su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto y adorarme y ofrecerme sacrificios. Además cumplan fielmente las leyes y decretos y las enseñanzas y mandamientos que les he dado por escrito, y no rindan culto a otros dioses. No olviden la alianza o el pacto que he hecho con ustedes, ni rindan cultos a otros dioses, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron con sus prácticas anteriores, y a la vez que rendían culto a Jehová, también seguían adorando a sus ídolos, y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy lo hacen. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 41. Esta narración es de las Santas Escrituras, la Santa Biblia que está en el Antiguo Testamento. Es un relato muy triste del pueblo de Israel, cómo no cumplieron con los mandatos que Jehová Dios le había dado, dejándolo al Señor Todopoderoso y adorando a dioses que no eran dioses, y por consecuencia de eso fue lo que le sucedió, como narra en esta historia. A nosotros que somos creyentes, hijos de Dios, que somos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador y Señor, también nos sirva de advertencia de no inmiscuirnos en las cosas que este mundo ofrece o en las cosas que va en contra
de lo que el Evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo que predicó, no nos descuidemos. Es una buena referencia de que nosotros no debemos descuidarnos de la fe, de las enseñanzas y de la santa doctrina en cuerpo, alma y espíritu. La voz del predicador, voz de la Iglesia Pentecostal, la senda antigua, quien cree en el glorioso Evangelio que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cree en la sanidad divina y en las liberaciones. Únase a las oraciones que se realiza en nombre de nuestro Señor Jesucristo y reciba sanidad y liberación en cuerpo, alma y espíritu.